Oikodome es una palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce al español como edificación. Esa es la palabra con la que hemos identificado nuestro espacio de estudio bíblico y devocional. Cada semana, los miércoles a las 7 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Acompáñanos para que estudiemos la Biblia y la podamos entender cada día mejor. ¿Sobre qué está fundada tu paz? Es una forma de preguntar qué te hace sentir satisfecho, tranquilo, digamos con la conciencia tranquila. ¿Qué te hace sentir seguro de la vida? Y seguramente al estar en una edad temprana, joven, se puede tener una respuesta, pero cuando los años avanzan, seguramente la cosmovisión, la forma de ver la vida empieza a cambiar y empezamos a reevaluar algunos valores, a sentirnos satisfechos o insatisfechos de lo que fue la vida, de todo lo que pasó en la vida. Y la gente suele sentirse, hay un término que se conoce como sentirse realizado en la vida. ¿Qué te hace sentir realizado en la vida? Que tú puedas decir, bueno, han pasado tantos años y yo me siento bien porque he hecho esto o aquello. Repito, en una edad temprana puede ser una respuesta y en una edad avanzada puede ser otra respuesta. Tal vez para algunos sentirse satisfechos, sentirse en paz, sentirse que han logrado algo o que están seguros en la vida, dependa, por ejemplo, de haber conseguido algo material, de haber, digamos que, generado una estabilidad económica, de tener casa, por ejemplo. Hay algunas personas que cuando pasan los años y no han logrado conseguir casa, entonces se sienten de pronto frustrados, no he logrado hacer nada, dicen algunos. O tal vez para otros esa satisfacción de la vida, esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad, la genere el hecho de haber estudiado, de haber conseguido algunos títulos, algunos logros, digamos, académicos. Para otras personas de pronto la satisfacción de la vida puede ser haber viajado, haber conocido, haber ido aquí y allá y poder decir es que yo conozco, digamos, el mundo, he viajado, he disfrutado. Puede ser que para otros sencillamente el haber gozado la vida, ¿no? Hay personas que de pronto en cierta edad dicen hay que gozar la vida y otros ya un poco más viejos dicen lo importante es haber gozado la vida, como dice por ahí un dicho, nadie me quita lo bailado. Entonces, haber disfrutado de la vida, haber reído, haberse sentido momentos de placer, de disfrute en la vida, ¿no? O tal vez para otros el sentirse realizados tenga que ver con sentir que tienen un nombre, es decir, que son alguien en la vida, ¿no? Que de pronto por la fama, de pronto por lo que dejaron a otros, de pronto por lo que inventaron, por lo que hicieron, por lo que dejaron en esta vida, se sienten realizados. Hay diferentes aspectos de la vida que pueden hacer a alguien sentir realizado o que valió la pena vivir. Claro, seguramente hay muchas personas que en ciertas etapas de la vida madura dicen más bien creo que no hice nada, creo que perdí el tiempo, se sienten frustrados. Hay diferentes formas de ver el valor que pudimos haber tenido en la vida y nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente es importante, lo que se puede considerar un fundamento. Y yo quiero con esta, digamos, reflexión, invitarles a meditar en lo que sería un fundamento indestructible. Porque si bien todas estas cosas que hemos mencionado tienen un valor grande, yo creo que empezando por lo material, todos queremos tener una estabilidad material, quisiéramos tener estudios, conocer, viajar también, disfrutar de la vida. Yo creo que es algo que es legítimo para el ser humano y que son cosas muy valiosas, que tienen un valor muy alto. Dejarle algo a los hijos, por ejemplo, son valores muy importantes. Sin embargo, la pregunta es ¿cuál sería un fundamento indestructible?
porque si pensamos detenidamente, muchas de estas cosas en las cuales apoyamos nuestra felicidad o nuestra seguridad de la vida o ese sentido de satisfacción, ¿no? De haber logrado un objetivo en la vida, de haberse sentido realizado, muchas de esas cosas, digamos que pueden evaporarse, pueden perderse o pueden sencillamente olvidarse después de que hemos terminado nuestro peregrinaje por esta tierra. Muchas de esas cosas sencillamente son efímeras, pasajeras, como lo dice el libro de Eclesiastés, vanidad, es decir, van a dejar de ser. Pero hay un fundamento que nunca dejará de ser, un fundamento indestructible, y quiero que reflexionemos sobre eso mirando lo que nos dice el capítulo 24 de Proverbios. Proverbios capítulo 24, por supuesto, no todos los versículos, vamos a destacar 4 versículos muy dicientes sobre este tema. En primer lugar, los versículos 3 y 4 y también los versículos 13 y 14. Versículos 3 y 4, capítulo 24 de Proverbios. Versículo 3 y 4 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Aquí nos encontramos con digamos una analogía que tiene que ver con un edificio, con una construcción, con una casa. Y entonces, hablando de edificar una casa, a propósito y muy apropiado para nuestro espacio de oikodomé, porque ustedes saben que oikodomé significa edificación, pues aquí nos está hablando también de oikodomé, de edificar una casa. Y dice que una casa se edifica con sabiduría. Por supuesto, es una analogía en el sentido de que no se está refiriendo al edificio como tal, sino al hogar, a la familia, que se edifica con sabiduría. Y dice, y con prudencia, que es simplemente un paralelismo, es una forma de repetir de alguna forma la primera frase, pero dice, con prudencia se afirmará. Es decir, aquí nos está hablando de un fundamento indestructible, una casa, y podríamos aplicarle este concepto o esa, digamos, esa analogía a cualquier cosa que hagamos en la vida, empezando por supuesto por la familia. Pero además cualquier otra cosa, cualquier empresa, cualquier cosa que nos emprendamos en la vida, se necesita ser edificado con sabiduría y con prudencia, dice, se afirmará, es decir, la dejará más estable, más firme esa empresa, ese hogar, ese proyecto de vida será afirmado con prudencia. Sabiduría y prudencia son el fundamento indestructible. Y continuando con esa analogía, el versículo 4 dice, y con ciencia se llenarán las cámaras, es decir, los cuartos, las piezas, se llenarán de todo bien preciado y agradable. Está describiendo entonces la forma de construir una casa, sus cuartos, y entonces dice que se edifica con sabiduría, se afirma con prudencia y se llenan los cuartos, las cámaras, con ciencia. Es decir, sabiduría, prudencia y ciencia, conocimiento, son los que permiten generar un hogar, una familia, una empresa estable e indestructible. Dice que será, el versículo 4 dice, será llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Por supuesto que al decir esto, pues como hay diferentes conceptos acerca de lo que es bueno y agradable, depende de lo que cada uno tenga como cosmovisión, como intereses, como dijo Jesús, donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Es decir, ¿a qué le damos valor en la vida? Por supuesto, aquí estamos hablando de unos proverbios inspirados por Dios, en donde se habla de sabiduría, prudencia y ciencia desde la perspectiva de Dios. Porque por supuesto que estos son términos que pueden ser interpretados de cualquier forma, de acuerdo a la conveniencia y de acuerdo repito, a la cosmovisión de cada persona. ¿Qué entiende la gente? ¿Qué entiende el común de las personas por sabiduría, por prudencia o por ciencia? Pero son términos que, como hemos venido viendo desde que comenzamos a leer este libro de los Proverbios, tienen que ver con el temor de Dios, tienen que ver con la ley de Dios, tienen que ver con los
con los proyectos divinos. No podemos hablar de sabiduría, de prudencia o de ciencia desde otra perspectiva, porque Proverbios no nos está hablando de otra perspectiva. No olvidemos, desde que comenzamos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Jehová, el temor de Dios es lo que permite realmente crecer en el conocimiento, en la ciencia y en la sabiduría divina. Y aquí nos plantea entonces cómo la casa, la familia y repito, cualquier proyecto humano se puede construir de una manera que va a dar resultados indestructibles. Pero permita, aquí estamos hablando de dos cosas entonces en estos dos versículos. Primero de seguridad, porque dice que se afirmará la casa, se edificará y se edificará la casa. Se edificará y se afirmará la casa. Entonces nos está hablando de seguridad, es decir, nuestro proyecto de vida está seguro, nuestra familia está segura en la medida en que se construya con sabiduría y prudencia divina. Y en segundo lugar, el versículo 4 nos habla de bienestar, porque está hablando de todo bien preciado y agradable, es decir, ese hogar, esa familia, ese sueño, ese proyecto de vida tendrá todo lo necesario. Está hablando de bienestar. Seguridad y bienestar, dos elementos fundamentales para hacer una edificación indestructible. Pero pasando a los versículos 13 y 14, dice así: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Noten bien, es una exhortación para aplicarla a algo. Dice, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. En la Biblia la miel siempre es un sinónimo de dulzura, de algo agradable al paladar. Pero el versículo 14 dice, así será tu alma, a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Noten bien, está comparando el conocimiento de la sabiduría, una vez más, la sabiduría que se basa en el temor de Dios. Ese conocimiento, esa sabiduría, será a tu alma como la miel a tu paladar. Dulce, ¿no? Come, hijo mío, de la miel porque es buena y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Esa sabiduría trae dulzura al alma. La palabra alma significa vida, a la vida. De tal forma que esta sabiduría de la que venimos hablando durante todo el libro y que aquí lo quiero enfatizar como ese fundamento, digamos, fundamento indestructible de la vida, digamos, de la familia y de cualquier proyecto que el ser humano emprenda. Es dulce, es satisfactorio cuando se construye o cuando se conoce la sabiduría que proviene de la palabra de Dios. Y termina diciendo el versículo 14, si la hallares tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. Permítame leer los dos versículos completos porque es un argumento completo. Come, hijo mío, de la miel porque es buena y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. Escuchen bien, tu esperanza no será cortada. Esta es una expresión que nos deja ver la eternidad, la perdurabilidad, lo valedero realmente, lo indestructible del conocimiento de la sabiduría de Dios. Trae satisfacción, ya habíamos visto en los versículos anteriores que trae seguridad y trae bienestar, pero en estos versículos nos muestran entonces también que trae satisfacción y trae eternidad. Volviendo a recordar aquellas cosas en las que la gente pone su confianza y siente que se ha realizado en la vida, pero que son efímeras. Aquí nos está hablando de algo que no es efímero, que es perdurable, que es eterno. Dice, tu esperanza no será cortada. Para solamente recordar algunas de las cosas que mencionamos en la introducción, si ponemos nuestra esperanza en el dinero, será cortado. Porque nada hemos traído a este mundo, como dijo Pablo, y sin duda
nada podremos sacar. Nada hemos traído materialmente y nada podremos sacar. Pero cuando nuestros proyectos de vida, nuestra familia está construida sobre la voluntad y la sabiduría de Dios, podemos estar satisfechos y saber que su alcance, que su fundamento será algo eterno. Yo creo que este son unos proverbios que nos sirven de una manera muy apropiada para este mes, mes de octubre, en el que hacemos memoria muy especialmente a la palabra de Dios, la fuente de la sabiduría, la fuente de la verdad es la Biblia, porque en ella encontramos los proyectos de Dios. En la Biblia encontramos los designios de Dios. En la Biblia encontramos la guía de Dios. En la Biblia encontramos las respuestas de Dios a las necesidades más profundas del ser humano. En la Biblia encontramos la satisfacción integral para la vida humana. Y este mes que estamos haciendo alusión particularmente a la Biblia, creo que estos versículos nos caen perfectos para este tema, porque nos hablan del conocimiento de la sabiduría, pero de esa sabiduría que tiene que ver con el temor de Dios. Tenemos la ventaja de acercarnos a la palabra de Dios con libertad, pero lamentablemente tenemos que decir que aunque la Biblia y sus enseñanzas son pertinentes y siempre actuales, el mundo en el que vivimos cada vez se revela más contra los principios de Dios, contra la sabiduría de Dios, buscando en respuestas o en ideas humanas las respuestas a las necesidades del ser humano. En la palabra de Dios podemos encontrar un fundamento indestructible. El conocimiento de Dios, el conocimiento de la sabiduría verdadera, comienza por el conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios, de la Biblia, donde nos encontramos con lo que Dios ha diseñado para la felicidad del ser humano. Porque hay algo que a veces la gente no es consciente, muchas personas no son conscientes. A veces se mira la Biblia y los preceptos divinos como una especie de simplemente limitaciones y de exigencias de Dios como para satisfacer a Dios. Pero déjeme decirle que la sabiduría divina, la palabra de Dios, los principios divinos están para bienestar, satisfacción, eternidad y fundamento sólido del ser humano. Dios no busca su propia satisfacción, sino la felicidad y el bienestar de su criatura, el ser humano. Así que seguridad, bienestar, satisfacción, eternidad son la seguridad que podemos tener en la palabra de Dios, en el conocimiento de la sabiduría que viene de lo alto. Porque como dice por allá el Nuevo Testamento, hay sabiduría terrenal, que inclusive se menciona allí como satánica, una sabiduría, una aparente ciencia de origen humano, pero que es realmente destructiva. La ciencia ha sido manipulada por nuestro adversario, por el diablo, quien ha querido precisamente la destrucción del ser humano. Y ahí es donde está el gran contraste. Mientras Dios busca nuestra vida en abundancia, como lo expresó el mismo Jesús, dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En estos tiempos, mis queridos hermanos y amigos, donde hay tanta incertidumbre con respecto al futuro, por temas económicos a nivel global, por temas de guerra a nivel global, por temas de enfermedades a nivel global. Son momentos en los que la gente apela a sus propios recursos o a sus propias ideas humanas, pero es el momento apropiado acercarnos a las respuestas que nos da el Señor a través de su palabra, porque allí encontramos la verdadera sabiduría para un fundamento indestructible. Acérquese a la palabra de Dios, acérquese al estudio de la Biblia,
para que adquiera sabiduría. Cuando usted construye su hogar, su familia y sus proyectos sobre la voluntad y la palabra de Dios, usted puede caminar tranquilo y seguro y sentirse realizado. Usted puede inclusive dejar una herencia a sus hijos indestructible, mucho más importante que dejar cualquier cosa material. Que Dios nos permita aplicar a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestros proyectos la sabiduría que proviene de la palabra de Dios. Un abrazo, un beso para todos, que Dios les bendiga y que estas fechas de final de año que se aproximan sean llenas de sabiduría que proviene de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. En mi mayor dolor al ser mis ojos hacia ti, con brazos abiertos